unidades que vimos hasta ahora, recuerdo, son las unidades 1 y 2. Entonces, las unidades de teórico que entran para el parcial son la 1 y la 2, la 5 y la 6. La 3 y la 4, como les dije, son textos que ustedes ven específicamente prácticos. Acá lo fuimos articulando, las cuestiones en relación a la defensa, pero específicamente lo ven en prácticos. Bueno, debido a los periodos también vamos a estar desparejos porque hay comisiones que ya empezaron a trabajar sueños y otras que no. Así que bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Voy a poner hoy cuarta, quinta, así que bueno, espero que me acompañen, espero que tengan lectura, que eso es importante. A esta altura y por la cercanía del parcial, lo que yo sugiero es que ya tengan todos los textos leídos, ¿sí? Para poder a partir de ahí elaborar un trabajo para el parcial, ¿sí? Y que vayan surgiendo, digamos, preguntas, dudas de acá hasta el parcial. Tengan en cuenta que la última clase de teóricos y en los diferentes espacios es exclusivamente para repaso. Si esa semana anterior al parcial no se da tema nuevo, sino que es exclusivo para preguntas de parcial, dudas de parcial. Sí. Sí, es una clase de repaso. Sí. Nosotros tenemos el viernes que es un día antes en repaso. Es como, pero bueno, es lo que nos toca. Por eso yo la vez pasada di mi mail para que vayan haciendo las preguntas, las dudas, y yo las voy a retomar y a mí me sirve para poder orientarme en el repaso donde hacer foco, a dónde están ustedes, ¿sí? Bueno, arranquemos entonces con la unidad 5 y 6. Ambas unidades comparten una temática común y que es los sueños, ¿sí? Y el texto principal de esas dos unidades es el capítulo 7 de interpretación de los sueños, ¿sí? El capítulo se llama sobre la psicología de los procesos oníricos. Interpretación de los sueños es un texto para que se orienten en el tiempo, como venimos haciendo con los otros escritos freudianos, es de 1900. ¿Sí? Y tengan en cuenta que este capítulo 7, ¿sí?, es el último de un libro muy largo sobre los sueños, ¿sí? Tiene 2 tomos, está ordenado en 2 tomos, de Amor Roto, y el capítulo 7 es el último capítulo, con lo cual, Freud ya viene trabajando sobre los sueños, ¿sí? Como les decía en la clase pasada, los sueños es un tema que atraviesa a los 3 espacios. En este momento todos los espacios prácticos, teóricos y seminario estamos trabajando los sueños, pero con acentos diferentes. Van a ver que en el seminario el acento está más puesto en el sueño como formación del inconsciente, como cumplimiento del deseo inconsciente, ¿sí? Entonces, el acento está en el sueño como la vía regia, el camino privilegiado para acceder a ese deseo inconsciente, ¿no? En cambio, en prácticos y en teóricos, el acento está puesto en el sueño, pero como vía privilegiada para que Freud construya una teoría del aparato psíquico, ¿sí? Es decir, cómo funciona el aparato psíquico de esta maquinita para producir sueños, ¿no? Las preguntas que van a guiar estas unidades es, bueno, cómo funciona este aparato, cuáles son sus elementos, cómo está compuesto, cuáles son las fuerzas que interactúan, ¿no?, en este aparato para producir el sueño. Si bien
aclaro, si bien Freud se apoya en los sueños para construir un aparato psíquico, una teoría del aparato psíquico, esta teoría le sirve también para el resto de las formaciones del inconsciente, no solo para los sueños, vale también para los síntomas, ¿sí? Los patologías, en fin. Bueno, entonces, vamos a ubicar antes de empezar en el texto dos saltos importantísimos que Freud va a hacer en este texto, en estas dos unidades que vamos a trabajar. Uno, Freud va a pasar de pensar al aparato psíquico en términos de conciencia sin vida, ¿no? Como lo viene pensando hasta ahora, ¿no? Va a pasar de la idea de un aparato psíquico, ¿no? En términos de conciencia sin vida, a pensar un aparato dividido en instancias psíquicas, ¿sí? Y las instancias, ¿cuáles son? Perfecto. Inconsciente, preconsciente, consciente, ¿sí? Este es la primera tópica freudiana, el primer ordenamiento metapsicológico. Ya vamos a ver qué es eso, pero es el primer modelo de aparato psíquico que Freud empieza a construir, ¿sí? Después lo va a ir complejizando. Pero es la primera formalización del aparato psíquico, ¿sí? Estamos en un momento fuerte, ¿sí? Es un momento de vida fundante. Eso, primera ordenación metapsicológica, porque es fundante, porque inaugura un campo nuevo que no existirá, es el inconsciente, ¿no? Bien, este salto que les dije que vamos a trabajar en este texto, lo vamos a ubicar en el punto B del capítulo 7 de interpretación de los sueños. Y siempre vamos a estar en el capítulo 7. Pero este salto lo vamos a poder ubicar en el punto B. El segundo salto que vamos a ubicar en este texto es que Freud pasa de pensar al aparato psíquico regido por el principio de constancia a pensar en un aparato psíquico regido por el principio de placer. Abrevio, PP es principio de placer. Voy adelantando los movimientos, los saltos que Freud va a dar en este texto. Y este movimiento lo vamos a ubicar en el punto C del capítulo 7 de interpretación de los sueños, ¿no? Entonces acá más o menos tenemos un panorama, ¿sí? De los movimientos a los cuales vamos a introducirnos. Bien, empecemos con la unidad número 5. Acá hicimos como una introducción a las dos unidades, al texto de interpretación de los sueños. La unidad número 5, voy a leer muy poquito en el título, ¿sí? ¿Vieron? Si se fijan en el programa, dice primera ordenación metapsicológica, ¿sí? Brevemente, ¿qué es la metapsicología? No, primero, es un invento, una palabra inventada por Freud, ¿sí? Es un término inventado por Freud y el prefijo meta, que está antes de la psicología, ¿sí? Significa más allá. Meta, dice prefijo, significa más allá. Es decir, metapsicología es más allá de la psicología. ¿Sí? A ver, pensemos que Freud en este momento necesita ir más allá de la psicología que se ocupaba estrictamente de los procesos conscientes, ¿no? Entonces, reinventa la metapsicología, que es un modelo conceptual, ¿sí?
con el cual Freud va a intentar fundamentar los procesos psíquicos inconscientes, ¿no? Y su vínculo con los procesos conscientes, ¿no? Entonces, en resumen, la metapsicología es la fundamentación teórica de los procesos psíquicos inconscientes, ¿sí? Y su diferencia y articulación con los procesos psíquicos conscientes. Bueno, si el título dice primera ordenación metapsicológica, quiere decir que no va a ser la única, ¿no? Es decir, que va a venir una segunda. Así que bueno, eso más adelante vamos a ver cuál sería el segundo ordenamiento metapsicológico, ¿no? Por ahora vamos a ubicar esto el término metapsicología. Después vamos a ver que vamos a poder ampliarlo y complexarlo. Entonces, el título de la unidad 5, ¿cuál es la bibliografía de la unidad número 5? Es el capítulo 7, de interpretación de los sueños, dos cuestiones. La introducción, que es un práctico no lo tienen, ¿sí? Y el punto B, que se llama la regresión, ¿sí? Ese sí compartimos el texto con los de práctico. Y un tercer texto que vamos a trabajar, son poquitas páginas, es la carta 52. ¿Sí? Estableció como una especie de correspondencia, de idas y vueltas de cartas con un colega, Fliss, ¿sí? Entonces, bueno, vamos ahí a ubicar, es una carta anterior, 1886, anterior a 1900, la interpretación de los sueños, pero como ahí ya hay algo donde se anticipa, ¿no? el aparato psíquico. No vamos a hablar, pero ahí Freud todavía habla de neuronas, ¿sí? Pero bueno, esta es la bibliografía para la unidad número 5. Bueno, empecemos entonces con el capítulo 7, con la introducción, y después pasamos al punto B, la regresión de ese mismo texto, ¿sí? Bien. Vieron que Freud abre el capítulo 7, es muy interesante, porque Freud abre ese capítulo contando un sueño, que a simple vista pareciera que podría poner en cuestión su tesis del sueño como cumplimiento de deseo y del sueño como guardián del dormir, ¿no? Porque bueno, ¿lo leyeron? ¿Sí? Es un sueño que está muy ligado a una escena terrible, que es un padre velando a un hijo muerto, ¿no? Uno podría pensar cualquier escena que reproduzca o ligada a la muerte de un hijo, digamos, cómo uno podría pensar ahí el sueño como un cumplimiento del deseo, ¿no? Bueno, por eso digo, arranca, es osado, ¿no? Arranca el capítulo de interpretación de los sueños, los 7, ubicando un sueño que pareciera poner en cuestión su tesis. Van a ver que Freud justamente va a decir ese sueño es paradigmático, es ejemplar, ¿sí? Y justamente ahí va a intentar ubicar la organización del deseo de ese sueño, ¿sí? Y su función como guardián del dormir. Bueno, acá la compañera está ubicando, bueno, pero en el sueño aparece el hijo vivo. Bueno, vamos a ver por ahí y ese punto es donde a Freud se le va a organizar el sueño,
¿sí? Alineado a su tesis. Pero bueno, vamos a desarrollarlo, ¿sí? Lo primero que hace Freud es mencionar las condiciones previas del sueño, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, el padre había estado esperando a su hijo, que había fallecido tras una larga enfermedad. Agotado, se retira, dice Freud, la habitación de al lado para descansar, pero deja abierta la puerta de esa habitación para poder ver la habitación de al lado donde estaba su hijo, el cuerpo de su hijo rodeado de velas, ¿no? Y un anciano había quedado, ¿no?, a cargo de la tarea de vigilancia del cuerpo del hijo, y rezaba, oraciones, en fin. En este contexto, digamos, de velorio, surge el sueño, ¿no? ¿Qué es lo que sueña este hombre? Que su hijo está de pie junto a la cama, a su cama, le toma el brazo y le susurra en tono de reproche: padre, ¿no ves que me abrazo? O padre, ¿no ves que ardo? ¿Sí? En ese momento se despierta, ¿sí?, y observa en la habitación de al lado un resplandor que viene de esa habitación. Y bueno, descubre que el anciano se había quedado dormido y parte del cuerpo del hijo estaba incendiado, ¿no? Bueno, ahora fíjense que en este sueño un estímulo perceptivo exterior que proviene de la realidad de ese resplandor de fuego que llega al durmiente, ¿sí?, en vez de despertarlo, ese estímulo que llega, ¿sí?, lo incorpora al sueño, ¿no? Esto es habitual, alguna vez no les pasó que la alarma suena y lo integra al sueño, ¿no? Sí. Lo peor es cuando incorporas, ¿no?, la gana de pillar, por ejemplo, ¿no?, de pillar, y te meas, ¿no? Ha sucedido eso. Bueno, soñás que, sí, soñás que el estímulo llega, pero uno, ¿no?, lo incorpora a una escena, a otra escena, ¿no? Bueno, veamos cómo interpreta Freud este sueño, ¿no? Bueno, para Freud, el contenido del sueño está sobredeterminado, ¿no? No alcanza con este estímulo perceptivo exterior que llega, que se pudo haber incorporado, no alcanza para explicar el sueño. Es decir, el contenido del sueño está sobredeterminado y va a ubicar un resto diurno y unos recuerdos del pasado, ¿no? Es decir, el contenido está sobredeterminado por un resto diurno. Allí Freud va a decir, bueno, probablemente durante la vigilia el padre había tenido la preocupación de que una vela pudiera caerse e incendiar el cuarto. Ya se fue a dormir con esta preocupación, tal vez por eso dejó la puerta abierta en la habitación, ¿sí? Es decir, que Freud supone que este resto diurno fue un elemento que intervino, ¿no?, en la formación del sueño. Es decir, que el estímulo perceptivo, este resplandor, se ligó a un pensamiento que había quedado latente durante el día, ¿sí? Freud va limitando los elementos del sueño. Y la otra cuestión que dice también es un recuerdo del pasado. Es decir, Freud supone que la frase que el niño pronuncia
en realidad es una frase compuesta por hechos efectivamente pronunciados por el hijo en vida, ¿no? Cuando estaba enfermo. Es decir, que entra también en juego un recuerdo del pasado cuando el niño estaba vivo, ¿no? Ahora, de todas maneras, para Freud sigue siendo enigmático, ¿no? Este sueño, porque ¿por qué frente a un estímulo perceptivo, ¿sí?, que representa para el padre, se trae la posibilidad de que se incendie el cadáver de su hijo, en vez de despertarse y salir corriendo, produce un sueño, ¿no? ¿Por qué? La pregunta me parece que hay que hacer ahí es ¿qué fuerza operó para seguir durmiendo y producir un sueño, ¿no? No alcanza el cansancio para producir ese sueño. ¿Puede ser que hice la censura, profe? Opera la censura, pero en los sueños, pero no alcanza. Acá el deseo, acá, algo también había dicho la compañera, sí. Bien, por ahí Freud va a explicar o interpretar este sueño, ¿sí? Freud va a decir, ni el estímulo perceptivo, ¿sí?, ni el resto diurno, ni el recuerdo ligado al hijo alcanzan por sí solos para explicar la formación del sueño. Lo que dice Freud es que lo que organiza el sueño, lo que motoriza el sueño, es un deseo. ¿Cuál? El deseo de que el hijo esté vivo, ¿no? Es decir, ver al hijo con vida otra vez, ¿no? Es decir que, entonces ahí tenemos el motor del sueño, ¿sí? El deseo de que el hijo aparezca con vida, verlo con vida otra vez, ¿no? Entonces, para Freud este sueño, entonces, responde a su tesis, que es un sueño de cumplimiento de deseo, porque muestra al hijo otra vez con vida y agrega, y en virtud de ese cumplimiento de deseo, prolongó un momento más su dormir. No es por el cansancio, ¿no?, sino por ese, en virtud de ese deseo, prolonga el sueño, ¿no? Prolonga, el dormir. Entonces, este es un sueño paradigmático porque muestra algo esencial, ¿sí?, que en el sueño un pensamiento deseado no aparece simplemente como una idea abstracta, sino que aparece como una escena vivenciada en el presente, ¿sí? Es decir, que ese deseo se figura como una escena con vivacidad sensorial. No es que aparece la idea, me gustaría que mi hijo esté vivo, sino que aparece una escena vivenciada con vivacidad sensorial, ¿no? Entonces acá aparece lo esencial del sueño, que un pensamiento se muda en imágenes que se cree vivenciar, ¿no? Y ahí un poco se entiende por qué Freud abre con este sueño el capítulo 7. Porque justamente en este capítulo Freud va a formular, como dijimos, una teoría del aparato psíquico que permite aplicar precisamente eso, ¿sí? Cómo el pensamiento deseado se muda en imágenes que tienen vivacidad sensorial, ¿sí? Entonces, ahora se entiende por qué Freud abre con este capítulo, ¿sí? Es lo que permite ahí, es de lo que después va a teorizar. Sí.
Tendríamos que ahí hacer la diferencia. Freud no la hace directamente, pero no es lo mismo el anhelo que el deseo. ¿Sí? El anhelo podríamos ubicarlo a nivel del superconsciente, ¿no? Me gustaría que pase tal cosa, ¿no? Me gustaría no sé, tomar agua, ¿no? En el sueño, en un sueño, ese pensamiento aparece bajo el modo de, no sé, estás en la cara con la boca abierta tomando agua, ¿sí? Hay algo que se efectiviza, ¿sí? En términos de una imagen con vivacidad sensorial. De todas maneras, Freud está empezando a conceptualizar el deseo y todavía no tiene, digamos, un desarrollo acabado respecto de eso. Entonces, a veces, por momentos, aparece como un anhelo, como un deseo, ¿sí? Pero, sí. Sí, pero bueno, vamos a ver después cómo Freud va a empezar a ubicar el deseo más como estructura y no tanto, sí, como estructura en lo psíquico y no tanto como un anhelo preconsciente, ¿sí? Bueno, entonces, ese sueño nos deja ahí en la puerta ya del capítulo 7, del punto B, la regresión, que es donde Freud va a comenzar a armar su teoría del aparato psíquico, ¿sí? Bien. Perdón, para diferenciar quizás lo del anhelo y deseo. Sí. El anhelo podría ser una cuestión más circunstancial, digamos, bueno, tal cosa, tal situación, pero el deseo es una característica que estructura todo un sistema, digamos, desarma a otro tipo de fuerzas, también como una característica diferencial en ese sentido. Sí, bueno, Freud justamente, vamos a ubicar el deseo inconsciente en el próximo capítulo, más rigurosamente en el sistema inconsciente, ¿sí? Y el anhelo va a quedar más ligado a lo preconsciente, algo que por ahí, un pensamiento, ¿sí? Que puede no estar en la conciencia, pero que fácilmente puede recuperarse, ¿sí? Por eso como latente, preconsciente, ¿sí? Pero no rigurosamente inconsciente, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir desarrollando, sobre todo en el capítulo siguiente, en el punto C, donde Freud se va a dedicar estrictamente a un inicio de su teoría del deseo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo empieza el capítulo 7? Por lo menos las páginas que nosotros tenemos que trabajar. Luego vamos a comenzar resumiendo los resultados, ¿sí? De una investigación que él ya viene haciendo respecto de los sueños, ¿no? Y una de las cuestiones que va a decir es que el sueño es un acto psíquico de pleno derecho. Entonces esto también lo están viendo los otros espacios, ¿sí? Puede parecer obvio hoy por hoy, ¿no? Bueno, sí, es un acto psíquico, pero no es tan obvio porque en aquella época los sueños eran pensados más a nivel de lo fisiológico, de los neurotransmisores, ¿sí? Entonces, Freud acaba de producir un quiebre con las teorías científicas de aquella época, ¿sí? Que pensaban el sueño más como un proceso fisiológico, somático, y lo que Freud va a decir, y es fuerte, es que el sueño es un acto psíquico de pleno derecho. Es decir, más allá de lo que suceda con los neurotransmisores, para Freud el sueño dice algo respecto del deseo inconsciente, ¿no?
Y otra de las cuestiones también que va a ubicar ahí al inicio es que, bueno, su fuerza impulsora es un deseo por cumplir, ¿sí? Y que sea irreconocible, puede verse como absurdo, ¿sí? O extravagante, se debe a los mecanismos inconscientes, ¿no? Y menciona dos caracteres del sueño, ¿sí? En la página 528. Uno es la temporalidad presente. Bueno, soñamos en tiempo presente, y los pensamientos del sueño son figurados como una escena vivenciada en el presente. Y el segundo carácter es la figurabilidad en imágenes visuales, ¿sí? Soñamos en imágenes. Los pensamientos del sueño se mudan a imágenes que tienen, dice Freud, vivacidad sensorial y que se cree vivencial. Y que esto le da al sueño un carácter alucinatorio. En este capítulo, justamente, Freud va a dar cuenta, lo que le interesa es dar cuenta de lo específico del sueño alucinatorio. ¿Sí? ¿Cómo es? Esta es la pregunta eje, ¿sí?, de este punto. ¿Cómo es que los pensamientos se mudan en imágenes que adquieren vivacidad sensorial? Bien. Bueno, para responder esta pregunta, Freud va a desarrollar un esquema, un modelo de aparato psíquico, ¿no?, que te permite explicar eso, ¿sí? Cómo se producen estas formaciones del inconsciente, no solo el sueño, sino el resto de las formaciones del inconsciente, ¿no? Bien. Y antes de desarrollar el esquema, el aparato psíquico, que Freud lo hace, vieron, como de forma escalonada, hace 3 esquemas, ¿sí? Lo va haciendo, lo va construyendo de a poco. Freud va a recuperar una cita de un autor que se llama Fechner, en Novela sobre los sueños, y que dice lo siguiente. Esta frase me parece que a Freud algo nos quiere decir con esta frase. Y dice: el escenario de los sueños es otro que el de la vida de representaciones de la vigilia. ¿Sí? ¿Por qué le interesa esta cita a Freud? Sí. El escenario de los sueños es otro que el de la vida de representaciones de vigilia. La vida de vigilia es la vida despierta, consciente. A ver. Sí, carácter alucinatorio es verdad. El sueño no es un fenómeno patológico, ¿sí? Tiene un carácter alucinatorio, pero no es una alucinación, como podría suceder en cuadros patológicos, ¿no? Está bien esa diferenciación. Digo, el carácter alucinatorio, vamos a ver, que tiene que ver con esta mudanza de pensamientos a imágenes visuales. Sí. No. Y porque todos soñamos, independientemente, digamos, es algo propio de... Eso no quiere decir que los sueños, ¿sí?, no se entramen con la neurosis, digamos, de cada uno. Es más, se desprenden de esa neurosis. Pero, digamos, no es algo
no es como el síntoma, ¿sí? En el sentido de que, si bien comparten el resultado de un conflicto psíquico, de un proceso psíquico, ¿sí? Y ahí sí comparten con los síntomas, pero los sueños no es una enfermedad, digamos, ¿no? En el sentido de un síntoma que se padece, aunque hay sueños que uno los padece, ¿sí? Pero es algo fugaz, a diferencia de un síntoma que es algo con lo cual uno convive, ¿no? Sí, pero no a nivel de una enfermedad como la psicosis, digamos, ¿no? Pero sí, a ver, psicopatología de la vida cotidiana, es decir, que lo tenemos todos, digamos, ¿sí? No es algo específico de un cuadro patológico. Los sueños pueden aparecer en la neurosis, en la psicosis, ¿sí? En diferentes patologías, pero no es una patología en sí misma. Sí. Sí, no son los mismos sueños que un adulto, obviamente, son precarios, hay que ver si los pueden contar. Eso es lo que vale un análisis. Bueno, entonces, estábamos en la escena de los sueños, ¿sí? El escenario de los sueños es otro que el de la vida de las representaciones de vigilia. Lo que Freud quiere subrayar ahí es que el sueño se produce en otra escena, es decir, bajo otras condiciones de funcionamiento psíquico que la vigilia, ¿no? Es decir, que no todos los procesos psíquicos funcionan bajo las leyes de la conciencia, ¿no? Hay fenómenos psíquicos como el sueño, ¿sí? Que obedecen y no obedecen a las mismas leyes que la vida despierta o que la vida de vigilia, ¿no? Entonces, la frase de alguna manera anticipa la necesidad de distinguir escenarios psíquicos diferentes, localidades psíquicas diferentes, ¿sí? Anticipa la necesidad de diferenciar sistemas dentro del aparato psíquico con lógicas de funcionamiento diferente, ¿no? Y acá Freud nos va a aclarar, me parece que esto es importante, esta idea de localidades psíquicas, ¿sí? No tenemos que entenderla como un lugar anatómico, como si el inconsciente o la conciencia, ¿no?, tuvieran un lugar real dentro del cerebro, ¿sí? Freud ahí es claro, no son localidades anatómicas, sino que es una construcción teórica que Freud necesita, ¿sí?, para armar el modelo de aparato psíquico, poder explicar las formaciones del inconsciente. Bien. Entonces, vamos a empezar con el armado del aparato psíquico, la primera teoría del aparato psíquico freudiano, y les propongo, para abordar el punto B de interpretación de los sueños, que estamos en este movimiento que decía inicialmente de un aparato pensado en términos de conciencia sin vida, un aparato dividido en sistemas, ¿sí? Les propongo dos ejes para abordar este punto B. El primer eje es la construcción del aparato psíquico, que Freud aborda entre las páginas 530 y 534, donde Freud va desarrollando los tres esquemas del aparato psíquico. Y el segundo eje es cómo explica Freud el carácter alucinatorio del sueño, ¿no? Y ahí es donde Freud va a introducir la corriente regrediente para explicar el carácter alucinatorio del sueño. El título del capítulo es La regresión, este punto B, ¿no?
Bien, entonces empecemos con el primer eje, la construcción del aparato psíquico. Bueno, como Freud tiene que construir un aparato que explique la figuralidad del sueño, imágenes visuales, ¿qué nos va a proponer? Nos va a proponer un símil, una analogía con algunos aparatos ópticos que producen imágenes, ¿no? Como el aparato fotográfico o un microscopio, ¿sí? Estos aparatos ópticos tienen la particularidad de que están compuestos por un sistema de lentes. ¿Vieron? No sé si algunos saben un poco de fotografía, pero esos lentes, ese sistema de lentes tiene que tener un orden, un determinado orden, una secuencia fija para que la imagen se produzca, ¿sí? Es decir, la cámara capta un estímulo, percibe una imagen, ¿sí? Y para que se produzca la foto, ¿sí? Tiene que recorrer esos lentes fijos, es decir, que hay, podemos decir, como una excitación, ¿sí? Una percepción, un estímulo que recorre esos lentes y produce la foto, ¿no? Bien, es que tomando este símil, Freud nos propone entonces pensar un aparato psíquico, pero aquí compuesto por sistemas psíquicos, ¿no? Que también va a decir Freud que tienen un orden fijo y que la excitación que ingresa al aparato, ¿sí? Atraviesa esos sistemas y dice que diferencia, mientras los sistemas, ¿no? Tienen un ordenamiento fijo, la excitación que recorre estos sistemas es variable, ¿sí? Puede ser, ya vamos a ver, progrediente o regrediente, ¿sí? Pero los sistemas, ¿sí? La excitación, para los que ya vieron, bueno, todos me imagino que a esta altura tienen leído, por lo menos el punto B, como va a quedar configurado el esquema ya en el tercero, ¿sí? Va a ser el inconsciente, preconsciente, consciente, ¿sí? Acá va a ubicar el sistema perceptivo que ingresan los estímulos, recorre, ¿sí? Los sistemas y accede a la conciencia, pero atravesando un campo de representaciones inconscientes, de huellas mnémicas, dice Freud, asociadas. A esto vamos a llegar, este es el último esquema, pero el modo, adelanto ya, que Freud va a explicar el carácter alucinatorio del sueño, que es el segundo eje de la clase, es la corriente regrediente, ¿sí? Con donde se embiste huellas mnémicas cercanas al polo de la percepción y por eso se produce el sueño en términos de una imagen con vivacidad sensorial. Bueno, así un poco presentamos los esquemas y como el desenlace que va a tener. Bueno, entonces Freud va a ir presentando su teoría del aparato, como les dije, de un modo escalonado. Así que vamos siguiendo los tres esquemas, que es el modo que me parece que nos permite ubicar la construcción de Freud del aparato psíquico, ¿no? Bueno, el primer esquema está en la página 531. Es un aparato reflejo, dice Freud, ¿sí? Freud toma como punto de partida el esquema del arco reflejo, ¿sí? ¿Saben lo que es el arco reflejo? ¿Qué es el arco reflejo? Estímulo-respuesta. Hoy creo que ya no se usa tanto, pero cuando yo iba a la pediatra,
¿sí? Me sentaba ahí en la mesa y con un martillito, tic, me golpeaba. Me encantaba, era lo único que me gustaba ir a la pelota. Tic, me golpeaba la rodilla y involuntariamente, frente a ese estímulo, el cuerpo respondía. Digo, no hay un proceso de pensamiento para que eso ocurra, es involuntario, automático, ¿no? Frente a ese estímulo se produce esa respuesta. Si a uno le da una luz potente en el ojo, el reflejo con el que cerrás el ojo, o a los bebés, le pones el dedo en la mano y por reflejo lo cierras. No hay un proceso de pensamiento que podamos ubicar entre la percepción y la respuesta para producir eso. Es reflejo, es por un acto reflejo. O sea, no estamos ahí dentro de un acto que podamos pensar, un acto psíquico, ahí, ¿no? Por eso digo, Freud arranca proponiendo un esquema del arco reflejo, pero en realidad para separarse, para decir el aparato psíquico no tiene nada que ver con un aparato reflejo, pero parte de ahí. Esto es algo muy propio de Freud, ¿no? Que introduce algo para separarse de eso. Entonces, no es que no piensen los esquemas como algo evolutivo, que primero está el reflejo y después viene el aparato psíquico. No. Le pone eso para desprenderse, para decir que eso no es el aparato psíquico. Bueno, entonces, y Barbara así dice que este aparato psíquico consta de dos localidades. El primer esquema, el esquema de arco reflejo. Estas dos localidades es el sistema P y el sistema motor. ¿Sí? El sistema P está ubicado en el extremo sensorial, dice Freud, que es el sistema que recibe las excitaciones externas. Y el sistema motor, que lo ubica en este otro extremo, y es el sistema que descarga por vías motrices la excitación que ingresa al aparato. ¿Sí? Bien. Ahora, este esquema no alcanza para poder pensar o explicar los procesos psíquicos, ¿no? Aparte, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Todos percibimos de la misma manera un estímulo? ¿Por qué? Claro, porque percibimos en función de una historia, de nuestros recuerdos, de ciertas singularidades, de un campo de representaciones, ¿sí?, que simbolizan de alguna manera esos estímulos. Por eso no todos percibimos de la misma manera, no hay percepciones puras para Freud. Percibimos con un campo simbólico previo, ¿sí?, que tramita, simboliza, interpreta, lee, ¿sí? Porque es algo que... Sí, bueno, porque ahí hay un sujeto que tomó esa decisión, ¿no? Sí. Entonces, lo que no, vamos a decir, ¿por qué no alcanza este esquema? ¿Qué es lo que no tiene en cuenta este esquema? Los recuerdos, las palabras, las huellas mnémicas, ¿no? Lo que Freud va a ubicar en el segundo esquema como el campo de las representaciones, de las huellas mnémicas, de los recuerdos, ¿sí?, de esas percepciones. Entonces, insisto, Freud parte de un esquema biológico, ¿sí?, de un esquema más bien fisiológico, estímulo-respuesta,
pero justamente para despegarse de él, ¿sí? Para decirnos que los actos psíquicos no tienen nada que ver con actos reflejos, ¿no? Con lo cual, este primer esquema no tiene el estatuto todavía de un aparato psíquico, lo irá complejizando en las otras figuras. El segundo esquema, que está en la página 532, ¿sí? Bueno, Freud va a complejizar este simple esquema reflejo y va a formular un aparato que incluya las huellas lémicas, ¿no? Y va a decir lo siguiente, en la página 531, frase que me parece que es importante que subrayen. Dice, tenemos fundamentos para hacer que ingrese en el extremo sensorial una primera diferenciación de las percepciones que llegan a nosotros. En nuestro aparato psíquico queda una huella mnémica, una alteración permanente, y a la función de esa huella mnémica la llama memoria, ¿sí? Es decir, que en este esquema Freud diferencia percepción y memoria. Va a decir que percepción y memoria se excluyen entre sí. Es decir, un mismo sistema, ¿sí?, no puede cumplir la tarea de recibir y almacenar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, distribuye esas dos operaciones en dos lugares diferentes, en dos localidades psíquicas diferentes, ¿no? Y es el punto donde, en este segundo esquema, se inaugura un nuevo campo, ¿no? El campo de las huellas mnémicas, de los recuerdos, de la memoria, ¿sí? Degradación. Vamos a ubicarlo en el texto. Te propongo ubicarlo en el texto. Entonces, de las percepciones que ingresan, ¿sí?, al aparato por el sistema perceptivo, queda una marca, una huella, ¿sí?, de esa percepción. Entonces, Freud va a diferenciar lugares diferentes, ¿sí?, la percepción de las huellas mnémicas. Va a decir que el sistema perceptivo carece de memoria, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir que carece de memoria? Que recibe estímulos perceptivos, pero nada conserva de ellos, ¿sí? No tiene la capacidad de almacenar. Es decir, solo recibe excitaciones momentáneas. En cambio, el sistema de la memoria, Freud dice, transpone la excitación momentánea a huellas duraderas, permanentes, ¿sí? En cambio, el sistema de la memoria transpone esa excitación momentánea a huellas duraderas, ¿sí? Es decir que, sí. La memoria sería el conjunto de huellas. Sí, y Freud la va a llamar conjunto de huellas mnémicas asociadas, ¿sí? No son, ahora vamos a ubicar, no son huellas mnémicas sueltas, ¿sí?, sino que están asociadas de un modo particular, no por su contenido. Ahora vamos a ir viendo cómo Freud va configurando este campo de la memoria, que es la memoria inconsciente. Sí. Porque si hay percepción, no hay memoria, porque este sistema solo puede
recibir excitaciones, pero no puede, no se inscribe como huella permanente, solo recibe, es un sistema que solo percibe pero no carece de memoria, ¿sí? En cambio, acá Freud ubica un campo de huellas mnémicas que pierde su cualidad sensorial, ¿sí? Es decir, el registro de la percepción tiene que ver con un registro de lo actual, un ruido, por ejemplo, es algo que uno lo siente, lo escucha en el momento, ¿no? En cambio, el sistema de la memoria pertenece al registro de la ausencia, ¿sí? Es el recuerdo de ese ruido, pero en ausencia de lo sensorial. Se pierde, dice Freud, la cualidad sensorial, se excluyen entre sí. Bueno, ahí vamos a ir porque opera la censura, ¿sí? Y lo que frente a el deseo, la excitación, ¿sí? Recorre los sistemas y cuando llega a la censura se topa con un límite, el aparato lo que hace es, ¿sí? Una corriente regrediente que intenta investir las huellas mnémicas, dice Freud, cercanas al polo de la percepción, y por eso da esa sensación de vivacidad sensorial, sin ser una alucinación, sin llegar al polo de la percepción, pero sí inviste y le da a esas huellas valor de percepción, ¿sí? Ahora lo vamos a ubicar en este segundo eje que les dije, cómo explica Freud el carácter alucinatorio del sueño vía esa corriente regrediente que inviste, va a decir Freud, las primeras huellas que tiene que ver con las marcas de ciertas vivencias infantiles. Vamos a ver cómo acá algo del orden de los recuerdos infantiles más primitivos, primarios, van a tener algún papel en la formación del sueño, ¿sí? Entonces, en este segundo esquema, ¿sí? Las percepciones que ingresan al aparato se inscriben como huellas permanentes y conforman, ¿sí? Un sistema de memoria, un sistema de huellas mnémicas asociadas, dice Freud, ¿no? Es decir, que no están de manera aisladas, ¿sí? Dice Freud, sino que se van relacionando y van formando redes. ¿Sí? Por eso dice Freud que se trata de un sistema de huellas mnémicas asociadas. La clase que viene, que vamos a introducir la carta 52, leanla si pueden, porque Freud ya está gozando esta idea del sistema de huellas mnémicas asociadas, ¿no? Ahí Freud va a decir, digo dos frasecitas porque enganchan bien en este momento el texto, donde Freud va a decir, la memoria no persiste de manera simple. Las huellas mnémicas experimentan reordenamientos según nuevos nexos y retranscripciones, ¿no? Eso lo vamos a ver en la clase que viene con la carta 52. La memoria no persiste de manera simple. Vamos a ver cómo Freud va a ubicar ahí ciertas transcripciones, traducciones, ¿sí? Que se van dando de un sistema a otro. Vamos a ver con la carta 52. Bueno, en este segundo esquema, entonces, la excitación que ingresa al aparato no se descarga inmediatamente, como sucedía en el arco reflejo. ¿Por qué? Porque entre percepción, ¿sí? Y conciencia, el motor, ¿sí? Se interpone un nuevo campo,
es el campo de las huellas mnémicas, ¿sí? Es el campo de las representaciones. Entonces, la excitación que ingresa al aparato es tramitada, simbolizada por este campo de huellas mnémicas, ¿sí? Y por eso no todos percibimos igual, ¿sí? Porque percibimos ya con un campo de representaciones previo, ¿no? Digo, Emma, cuando ve a los empleados, ¿sí? ¿Sí? La risa, ¿ella que interpreta? Que se ríen de su vestido. Entonces ella ya percibe con una historia, ¿no? Bien. Entonces, es en este segundo esquema que Freud va a comenzar a darle un estatuto de aparato psíquico. Entonces, esto es importante que notemos, del primer al segundo esquema, lo que hemos ubicado es el pasaje de un aparato reflejo a un aparato psíquico. Entonces Freud se va a interrogar por esta otra escena, ¿sí? Que es el campo de las huellas mnémicas, diferente al campo de la vida de representaciones de vigilia, ¿no? Del aparato reflejo, del primer al segundo esquema, lo que hace Freud es un movimiento de un aparato reflejo a un aparato psíquico. Por eso digo que es recién en el segundo esquema donde podemos ubicar con rigor un aparato psíquico, en el punto donde Freud incluye las huellas mnémicas, los recuerdos, las palabras, el campo de las representaciones. Bien. El tercer esquema, que está en la página 134, bueno, ahí Freud va a darle, es el tercer y último esquema, donde Freud va a darle un ordenamiento tópico y conceptual a lo que empezó a armar en el segundo esquema, ¿no? Y acá va a conceptualizar los tres lugares del aparato psíquico, ¿no? Inconsciente, preconsciente, consciente. Y para eso se apoya en los sueños, y así como los síntomas son un resultado, ¿sí? De un conflicto psíquico, los sueños también, y Freud va a ubicar ahí el conflicto entre dos instancias contrapuestas, ¿no? Lo ubicaron la instancia criticadora y la instancia criticada, ¿no? Entonces, eso después le va a dar la instancia criticadora, ¿cuál es? ¿Dónde la ubica? En el polo motor. Perfecto. Entonces acá va a ubicar la instancia criticadora, que es lo que después va a llamar el preconsciente, y después del preconsciente, la conciencia, ¿sí? Entonces va a ubicar acá lo motor, ¿sí? Y la instancia criticada, ¿cuál es? El inconsciente, el campo de huellas mnémicas asociadas, que Freud lo va a ubicar, lo va a nombrar como sistema inconsciente, ¿no? Entonces, el sistema preconsciente, tal como el término lo indica, preconsciente es una instancia previa a la conciencia, ¿no? Sí, el preconsciente es la instancia previa a la conciencia, es decir, lo que Freud está ubicando es que la excitación que ingresa al aparato atraviesa por el polo sensorial, ¿sí? Pasa por la maquinita, ¿sí? Diría, de simbolización, ¿sí? Que tramita esa excitación, ese campo de huellas mnémicas, ¿sí? Y para atravesar la conciencia pasa por el inconsciente y el preconsciente, ¿no? Por eso decíamos
al inicio, este símil que hace Freud, donde los sistemas, ¿sí?, permanecen, ¿sí?, con un ordenamiento fijo y la excitación recorre, ¿sí?, ese sistema, ¿sí?, que mantiene ese orden. Siempre la excitación ingresa por el polo motor, atraviesa por ese campo de huellas mnémicas y para pasar a la conciencia pasa por el preconsciente, que es donde Freud ubica la censura, ¿sí? No, Freud va, donde puso el polo motor, ¿sí?, lo va a desplazar porque ahí va a empezar a poner los sistemas, arma el aparato psíquico, ¿sí? El polo motor ya empieza como a desplazarse, ¿no? Freud empieza ya a ubicar sistemas psíquicos más allá de, digamos, de lo fisiológico, ¿no? El paso a la conciencia, ¿sí? Bueno, tiene que ver también con algo que podría ser de lo motor, ¿no? Lo motor queda del lado de conciencia, ¿no? Sí. Sí, la excitación entra por el polo perceptivo, ¿sí? Atraviesa el campo de las huellas mnémicas y para pasar a la conciencia atraviesa la censura, ¿sí? La censura ¿sí?, es la instancia, ¿sí?, que monta guardia, ¿sí?, entre el sistema preconsciente y consciente, ¿sí? Como el pato Vica que se pone en la puerta y dice vos pasás, vos no pasás, digamos. El regrediente es en el sueño, efectivamente. El tercer esquema, lo que de alguna manera uno puede ubicar, es la corriente regrediente, como un estímulo ingresa, ¿sí?, y puede hacerse consciente o no. Y el modo de que pasa la conciencia tiene que ver con la singularidad del campo de las representaciones y la censura, ¿no? Para pasar tiene que atravesar por la censura. Freud lo dice así, a ver si encuentro la cita. Solo puede acceder a la conciencia por la vía del preconsciente, es decir, al pasar por el preconsciente, su proceso de excitación tiene que sufrir modificaciones por la censura, ¿no? Bueno, otra forma de decirlo es que solo tiene acceso a la conciencia bajo la forma de una formación de compromiso, ¿no?, con el sistema consciente. Bueno, son cuestiones que ustedes ya trabajaron también en prácticos. Bueno. Freud ubica la censura, ¿sí?, en las fronteras entre el inconsciente y el consciente, ¿sí? ¿Está bien? La censura, ¿sí?, monta guardia entre los sistemas inconsciente y preconscientes, preconsciente, consciente. Freud siempre habla, ¿sí?, del sistema preconsciente, consciente, porque lo que pertenecen a la misma lógica, algo que ya está latente de conciencia, está próximo o accede con facilidad a la conciencia. Sí. A ver, ¿cómo fue que dijiste antes? ¿Vivencias pasadas? Eso estaría a nivel del preconsciente, de la lógica del preconsciente. Son pensamientos, a ver, no podemos tener todo el tiempo en la conciencia. Si yo les pregunto ahora, no sé, ¿qué cenaron ayer de la noche? ¿Sí? Ustedes posiblemente lo van a recuperar, ¿sí?,
si bien no se lo acordaban en ese momento, uno podría decir el inconsciente, ¿sí? Yo les pregunto y rápidamente lo pueden recuperar, ¿sí? Estaba entonces latente de conciencia, ¿sí? A ver, lo que Freud va a decir es que hay algo del orden de lo inconsciente, ¿sí? Que para poder acceder a la conciencia, ¿sí? Tiene que sufrir algunas modificaciones. Es decir, que no todo retorna a la conciencia, retorna de un modo desfigurado, bueno, o haciendo un compromiso, una negociación, porque opera la censura, porque hay algo de eso inconsciente reprimido que parece que no puede ser dicho, ¿no? Que parece que no puede ser reconocido por el yo. Entonces, en ese punto opera la censura. ¿Sí? Entonces, lo que va a decir Freud es que la excitación, ¿sí? Que ingresa por el sistema perceptivo y se atraviesa, se liga, ¿sí? Al campo de las huellas químicas, ¿sí? Asociadas, cuando se topa con la censura, escuchen bien, Freud dice que esa corriente progrediente, ¿sí? Adquiere una dirección regrediente, ¿sí? Y lo que dice es que inviste las huellas químicas cercanas a la percepción y por eso da, ¿sí? El resultado de esos sueños con vivacidad sensorial. Es el modo en que él explica por qué los sueños, ¿sí? Se mudan en imágenes que uno cree vivenciar, ¿no? Ahora, Freud no le alcanza con la censura para explicar por qué la corriente toma un camino regrediente. Entonces, voy a prolijar. A ver, ¿estamos todos de acuerdo que el inconsciente insiste por acceder a la conciencia, por retornar? ¿Estamos de acuerdo? Y que la censura que Freud ubica a nivel del sistema preconsciente resiste a la emergencia del inconsciente. Claro, acá tenemos el conflicto psíquico, ¿no? Bien, Freud dice, no le alcanza la fuerza de la censura. ¿Ven que se opone a la insistencia del inconsciente reprimido? ¿Sí? No le alcanza esta fuerza para explicar por qué en el sueño, ¿sí? Por qué el sueño toma un camino regrediente. No le alcanza. Entonces, Freud va a ubicar otra fuerza para poder explicar el sueño, ¿sí? Y su carácter regrediente en términos del carácter alucinatorio, Freud va a ubicar un doble juego de fuerzas. No solo la resistencia de la censura, sino la atracción. Vamos a ubicar acá esas primeras huellas o marcas, ¿sí? Que les dije que tiene que ver con las experiencias de vivencias tempranas, infantiles, que son, Freud las ubica muy cercanas al polo de la percepción. Dice que esos recuerdos infantiles, así los dice, que subsisten con vivacidad sensorial, operan como una fuerza de atracción, ¿sí? Entonces, para Freud explicar el carácter regrediente del sueño, se va a apoyar en un doble juego de fuerzas. No solo la resistencia de la censura, sino la atracción de recuerdos infantiles que subsisten con vivacidad sensorial. Lo vamos a ubicar en el texto ahora. A ver,
que son las primeras, las primarias, ¿sí? Que se inscriben. A ver, es interesante la pregunta porque Freud hace como una diferenciación en el campo de las huellas mnémicas, de las marcas, de las percepciones. No son todos lo mismo. Freud ubica un núcleo, ¿sí?, de recuerdos infantiles, ¿sí?, muy cercanos al polo de la percepción, que subsisten con vivacidad sensorial, que pareciera que se diferencia de las huellas mnémicas asociadas, donde podríamos ubicar que en este sistema inconsciente la energía circula, ¿sí?, de acuerdo a las leyes del inconsciente, ¿no? Condensación, desplazamiento, es decir, hay movilidad de la energía por el campo de las representaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y se mueve en el sistema inconsciente de acuerdo a las leyes del inconsciente. Que ustedes ya saben, condensación, desplazamiento, ¿sí? Freud pareciera en este texto, búsquenlo, ubicar ciertos recuerdos, ciertas huellas mnémicas que muy cercanas al polo de la percepción, ¿sí?, que permanecen como fijas, pareciera, no está en el texto, yo también estoy como adelantando cuestiones que ya se esbozan acá y que después Freud le va a dar un estatuto diferente, pero ciertas huellas cercanas al polo de la percepción que permanecen fijas, como si no entraran en esa red de representaciones y que opinan en el aparato. A ver, esto Freud lo extrae de alguna manera, estos supuestos, de la clínica, porque escucha en los sueños que retorna algo de ciertos recuerdos infantiles. Puede ubicar en los sueños cierto retorno de recuerdos o vivencias que pertenecen a lo infantil. Entonces, en ese punto, Freud ubica un doble juego de fuerzas para poder explicar el carácter regrediente del sueño. Esperen que quiero leer ya estamos en el segundo eje que dijimos que vamos a trabajar, ¿no? ¿Cómo explica Freud el carácter alucinatorio del sueño? Que esto está entre la página 535 y 542, ¿no? Entonces, una vez que Freud presentó ya el aparato psíquico, se pregunta: ¿en cuál de estos sistemas situamos el embrión para la formación del sueño? Lo cual responde: la fuerza impulsora del sueño es aportada por el inconsciente. El sistema inconsciente es el punto de partida para la formación del sueño. Y, vamos a decir así, el camino para la formación del sueño, a ver, lo podríamos describir de la siguiente manera. La fuerza impulsora, dice Freud, parte del sistema inconsciente, es decir, que parte de la excitación que está ligada al campo de las huellas mnémicas, ¿sí?, inconscientes, y que insiste por retornar a la conciencia, ¿no? Ahora, al toparse, como decíamos, con la fuerza de la censura, que se resiste a su emergencia, ahí es donde Freud dice: toma un camino regrediente, alcanzando a investir, dice Freud, las huellas mnémicas más cercanas al polo de la percepción, el polo sensorial, ¿no? Esta investidura sobre las huellas más cercanas al polo de la percepción, dice Freud, es lo que da al sueño el carácter alucinatorio y de vivacidad sensorial, ¿no? Entonces, si durante la vigilia, ¿sí?, la excitación toma un camino progrediente, ¿sí?, en los sueños toma un camino regrediente. Freud lo dice así, página 536. La excitación toma un camino de reflujo, ¿sí?, en lugar
de propagarse hacia el extremo motor, lo hace hacia el extremo sensorial y por último alcanza el sistema de la percepción. Bueno, acá habría que hacer una aclaración, no es que alcanza el sistema de la percepción pura, como si fuese una alucinación, ¿no? Pero lo que sí va a decir Freud más adelante es que inviste las huellas más cercanas al polo de la percepción, ¿sí? Sí. Primero Freud va a ubicar la fuerza de la resistencia, la censura. El inconsciente insiste por retornar, ¿sí? Cuando se topa con algo que produce displacer o conflicto psíquico, ¿sí? Opera la censura, ¿sí? Y lo que dice Freud es que la excitación toma un camino de reflujo, toma un camino regrediente, ¿sí? Y que inviste, ¿sí? El polo perceptivo en ese sentido adquiere el carácter alucinatorio del sueño. Ese es el modo de explicarlo. Pero a Freud no le alcanza con la fuerza de la censura para explicar la corriente regrediente, ¿sí? Freud ubica algo que atrae en el aparato, ¿sí? Freud ubica que cumple un papel importante los recuerdos infantiles, ¿sí? Como fuerza de atracción para explicar la corriente regrediente del sueño, ¿sí? Que inviste esas huellas infantiles, ¿sí? A mí se me ocurre que cuando leí el texto y vi el esquema, ya digo que encima son las primeras que atraviesan el espíritu. O sea, que el resto de las primeras atravesadas está condicionado por ese primer atravesamiento de la voz infantil. Al mismo tiempo son las más o sea, que son al mismo tiempo las que condicionan todo el vínculo y las que son el punto de llegada o el objetivo por el cual la resolución del sueño. Efectivamente, en el capítulo siguiente vamos a ver, Freud va a ubicar cómo se constituye, cómo se origina el aparato psíquico. Y hay unas primerísimas huellas que tienen que ver con la constitución subjetiva, ¿sí? Que tienen un carácter especial porque son las primeras. A ver, es como algo que inaugura, ¿no? Bueno, no siempre, pero la primera relación sexual tiene un carácter especial, no porque sea la mejor, la peor, pero es la primera, no tiene antecedentes, ¿no? Es como, tiene esa particularidad, que es inaugural, no tiene antecedentes, entonces a partir de eso es irrepetible, es única y es irrepetible en ese sentido. Entonces acá hay algo que Freud empieza a ubicar en el aparato psíquico. Fíjense que estas primeras huellas, ¿sí? Que aparecen como con un estatuto diferente, son inconscientes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero no tiene que ver con este inconsciente, porque este inconsciente insiste, y esto estamos diciendo que resiste, o por lo menos, fíjense, estas dos fuerzas que Freud ubica para explicar la corriente regrediente, ¿sí? Van en sentido contrario a la insistencia del inconsciente, ¿no? Es decir que el modo de explicar, porque hay algo que no retorna, o que si retorna bajo la forma de un síntoma, un sueño, bajo la formación de un compromiso, de un trabajo, de un proceso psíquico, es porque opera, ¿sí? Estas dos fuerzas en el aparato que Freud empieza a ubicar acá, y que después vamos a ver cómo Freud continúa precisando estos lugares y estas fuerzas que operan en lo psíquico. Piensen que es un primer
intento de Freud, ¿sí?, de armar un aparato psíquico, ¿sí?, y poder explicar los procesos psíquicos y cómo se producen las formaciones del inconsciente, ¿no? Bueno, sí. Solo quiero leer una frase que quiero que la subrayen, que es en la página 539 y que alude, digamos, a esta cuestión. Dice: la mudanza de pensamientos e imágenes visuales es en parte consecuencia de la atracción, acá está lo que decíamos, que sobre el pensamiento ejerce el recuerdo, figurado visualmente, que pugna por ser reanimado, ¿sí? En la página 539, ¿no?, es donde Freud ubica ahí algo del orden de la fuerza de atracción, ¿sí? Lo repito, sí. La mudanza de pensamientos en imágenes visuales es en parte consecuencia de la atracción que sobre el pensamiento ejercen los recuerdos, figurados visualmente, que pugnan por ser reanimados, ¿sí? Entonces, el carácter alucinatorio del sueño se explica por la corriente regrediente, ¿sí? Y esta regresión es efecto de un doble juego de fuerzas: la resistencia y la atracción que sobre el pensamiento ejercen los recuerdos infantiles que subsisten con vivacidad sensorial. A ver, ¿recuerdan que sobre psicoterapia de la histeria Freud habla de un núcleo patógeno, de un núcleo de recuerdos? Tiene cierta solidaridad, ¿no? Porque ese también era un núcleo resistencial, ¿no? Entonces hay algo que Freud, desde diferentes perspectivas, va ubicando algo del aparato que resiste, ¿sí? No solo el yo, sino que también hay algo inconsciente, ¿sí?, que no, fíjense, no, es una fuerza inconsciente, pero que no tiene tópica, porque no entra dentro de la primera tópica, porque no es ni inconsciente, ni preconsciente, ni consciente, ¿no? Entonces, es algo que no lo vamos a poder resolver, pero que Freud está ubicando en lo psíquico, unas primeras marcas que, bueno, que aparecen diferenciadas del sistema inconsciente, ¿no? Y vamos a ver cómo Freud lo va a ir siguiendo y lo va a ir conceptualizando y formalizando dentro de su teoría, ¿sí? Pero me parece que lo central acá es estos dos ejes: cómo Freud construye el aparato psíquico, ¿no?, con estos tres esquemas, y cómo pasa de un aparato reflejo a un aparato psíquico, ¿sí?, dividido en sistemas, y cómo explica Freud el carácter alucinatorio del sueño, ¿no? Y ahí lo explica por la corriente regrediente, que lo fundamenta con este doble juego de fuerzas, ¿sí? Esto me parece que es lo central de el punto B. La clase que viene, vamos a tomar un poquito de la clase para ubicar algunas cuestiones de la carta 52, pero vamos a poner el foco en empezar con la unidad 6, que es el punto C del capítulo 7, que es la experiencia de la vivencia de satisfacción. Para todo lo que sigue, porque es un punto de apoyo después para todos los desarrollos posteriores de Freud. Bueno, nos vemos.